Y bueno, pues el día de hoy quiero presentar, aprovechando las fechas de diciembre en que estamos ahora, este tema llamado La historia detrás de Hanukkah. Y bueno, acerca de esta celebración, que para muchos es simplemente una celebración judía, lo vamos a ver el día de hoy. Y sobre todo nos vamos a enfocar en el tema de la historia bíblica, porque este tema se puede abordar desde diferentes perspectivas en cuanto a las tradiciones, las costumbres, el significado que tiene para el pueblo judío el día de hoy. Y es un tema algo extenso. De hecho, estuve viendo videos de otros hermanos que hablan sobre el tema y cada uno lo presenta desde un diferente enfoque. Yo hoy lo quiero enfocar, por eso le llamé la historia detrás de Hanukkah, porque lo quiero enfocar más a la historia bíblica, lo que se puede comprobar tanto en los libros bíblicos de Macabeos, como lo vamos a ver ahorita, como a través de los documentos de Flavio Josefo, el historiador judío. Entonces, vamos a empezar con este tema. Puse por ahí la portada, pues una imagen que es muy característica, ¿no? De la época en que los griegos y posteriormente los romanos, pues, entraron a saquear el templo judío y con sus respectivas guerras, ¿no? Entonces, estamos hablando de una época interesante donde podemos aprender grandes lecciones para nuestra vida espiritual el día de hoy. Así es de que quiero empezar presentando cómo esta celebración de Hanukkah pues es muy desconocida todavía, sobre todo en nuestra sociedad, en donde estamos más acostumbrados a las fiestas occidentales, a las fiestas tradicionales, pero este tipo de celebraciones pues todavía las desconocemos. Y pongo por aquí que la gente piensa que Hanukkah es solamente una celebración judía. Incluso muchos cristianos así lo identifican, ¿no? Como eso es algo de los judíos, no tiene nada que ver conmigo. O también algunos dicen que porque no aparece en la Biblia que tenemos actualmente de 66 libros, pues no es un tema relevante. Sin embargo, hoy conoceremos el trasfondo histórico de esta celebración y cuál es nuestra relación con ella a partir de nuestra fe en Yeshua. Así es de que espero que estén preparados porque nos vamos a enfocar al trasfondo histórico, ¿verdad? De este acontecimiento y qué enseñanzas tiene para nosotros hoy que seguimos la fe en Yeshua. Ahora, quiero empezar también con algunas malas interpretaciones que hay acerca del tema de Hanukkah. En Estados Unidos sí se celebra más, hay algunas culturas que tienen un poco mayor conocimiento sobre estas celebraciones, pero no necesariamente con un enfoque bíblico, sino también como parte de una tradición religiosa y que se ha adaptado, ¿no? Pues obviamente por eh, lo que atrae de esta fiesta y sobre todo, vean, pongo ahí una mesa de algunos de los platillos que se sirven en Hanukkah y luego pongo por aquí que la gente suele enseñar, lo único que saben es que luego de que los griegos invadieron Israel, los judíos se defendieron, ganaron la batalla y ocurrió el milagro del aceite. Y de ahí pasan a decir suficiente aceite para justificar los latkes, que son las tortitas fritas de papa, y los sufganiots, que son las donas fritas rellenas. Entonces, mucha gente pues celebra esto de Hanukkah más que nada por la comida, por la tradición que envuelve, pero muchos desconocen, ¿verdad?, el trasfondo bíblico e histórico de esta celebración. Solamente saben eso, ¿no? Los judíos lucharon por su independencia, ganaron y se dio el milagro del aceite y de ahí lo demás es comida. Así es de que hay que ir mucho más allá porque las celebraciones, sabemos, tienen pues parte de sus costumbres, sus tradiciones, pero lo que nos interesa es la esencia, lo que esto significa para nosotros en cuanto a la fe. Ahora, como otra parte de la mala interpretación de Hanukkah, es que otros muchos celebran Hanukkah porque todas las tradiciones que se parecen, porque dentro de las tradiciones se parece mucho a la Navidad pagana. Y en un intento de sustituir la celebración de Navidad, pues incluso, ¿verdad? Algunos afirman que Hanukkah es la Navidad judía. Entonces ahí puse una foto donde se viene la Hanukkilla, ¿verdad? Que es pues un instrumento característico de la fiesta de Hanukkah y del lado izquierdo pues el árbol de Navidad. Entonces, sobre todo mucha gente que viene de un trasfondo más cristiano, más tradicional, al momento de que dicen, bueno, ya aceptamos que Navidad es pagana, que en Navidad no nació el Salvador, pues ahora vamos a
a hacer uso de la Navidad judía, Hanukkah, porque pues reviste mucha similitud con la fiesta de Navidad y muchos por eso se van a celebrarla. Ahora, rápidamente quiero aquí preguntar, ¿la Navidad es lo mismo que Hanukkah? Bueno, en diciembre las familias tanto judías y cristianas se reúnen a celebrar Hanukkah y Navidad respectivamente, que son dos de las principales festividades religiosas milenarias, aunque sabemos que Hanukkah pues es mucho más antes que la Navidad. La Navidad pues viene a partir del siglo IV básicamente. Antes de esa fecha ningún creyente la celebraba. Y bueno, imponentes candelabros de 8 velas, como se llama la Januquía, y frondosos árboles de Navidad colmados de decoración, luces y regalos. Son las fieles postales del espíritu que encierran ambas fiestas, que acontecen a veces, según el calendario del año, el mismo día o en fechas cercanas en el mes de diciembre. Sin embargo, bueno, existen algunas coincidencias, las voy a leer rápido porque no quiero meterme mucho en esto de las tradiciones, sino hablar más de la historia. Pero haciendo una comparativa de Navidad y Hanukkah, existen algunas coincidencias. Vean, los símbolos que la representan, en primer lugar, a Hanukkah la representa la Januquía, el calendario de 8 brazos, y a la Navidad, pues el árbol decorado con luces y adornos. Por otro lado, la familia y la congregación se reúnen en celebraciones litúrgicas y en sus hogares a celebrar ambas celebraciones. Por otro lado, también coinciden en que se entonan canciones alusivas. En el caso de Navidad, los famosos villancicos alusivos al nacimiento de Jesús. Y en el caso de Hanukkah, algunas canciones como Maoz Tzur, que se traduce como Oh Todopoderoso, y algunos otros cánticos que son tradicionales en esta celebración. Por otro lado, bueno, dentro de las mismas similitudes está la luz. Hanukkah es para los judíos la fiesta de las luminarias o de las luces, y la Navidad celebrada por los cristianos también tiene relevancia la luz. En el relato donde el nacimiento de Jesús, los ángeles anunciaban la presencia de la luz que había venido al mundo. Por otro lado, los regalos, ¿verdad? Hay sorpresas muy personalizadas para grandes y chicos que esperan ser abiertos, en el caso de los cristianos, bajo el árbol de Navidad. Y en Hanukkah se suelen también repartir candelabros, el llamado dreidel, que es la pirinola, ¿no?, que se les da a los niños. Y desde luego los subganiot, que son el dulce típico de la festividad, entre otras muchas cosas. Así es de que parecieran ser algo muy, muy parecido, casi lo mismo. Bueno, otra de las similitudes es que hay platillos especiales para festejar. En Navidad, pues se acostumbra, ya saben, a comer mariscos, el pavo, el cordero, postres dulces como los turrones, la rosca, etcétera. Y en Hanukkah, pues los alimentos fritos, los llamados latkes, y pues un dulce llamado subganiot, que son las donas rellenas. Así es de que en cada festividad hay sus platillos especiales. Por otro lado, en el concepto es el concepto de celebración y la unión familiar que caracteriza a ambas celebraciones. Y finalmente, bueno, en ambas celebraciones ocurren milagros. En Hanukkah ocurrió el milagro de que una vasija con aceite para alimentar el fuego de las luminarias, se mantuvo encendida por 8 días de forma milagrosa, según pues la tradición hebrea. Pero por un día, bueno, y en Navidad, desde luego, pues son múltiples los milagros que se relatan ligados a esta festividad. Así es de que notamos un gran parecido en la manera en que se celebran ambas fiestas, de lo cual hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque podemos caer también en tradiciones, como pasa con la Navidad, y quedarnos solo con lo externo y olvidarnos del verdadero propósito y sentido bíblico de cada celebración. Para ser honestos, el día de hoy en Navidad, bueno, los cristianos y los que no lo son, que también lo celebran, sinceramente, ¿cuántos realmente hacen la celebración para honrar y dar reconocimiento al Salvador? Pues no sé, ¿verdad? Pero creo que la mayoría lo hace igual por tradición, por estar con familia, por los regalos, por el árbol y toda la parte comercial que trae como trasfondo la Navidad. Y bueno, también Hanukkah creo que tiene esa misma característica, si no la enfocamos de manera conveniente a la esencia de esta celebración.
Así es que, bueno, aquí pongo, finalmente, dice, lo cierto es que la Navidad y Hanukkah también tienen marcadas diferencias, principalmente en cuanto a sus orígenes y significados. Navidad, bueno, en latín sabemos que significa natividad o nacimiento, conmemorando el nacimiento en Belén de Jesucristo para los cristianos como el Hijo de Dios. Y Hanukkah, pues, celebra la conmemoración de la independencia judía de los griegos en la época de dominio helénico y la recuperación, sobre todo, del Templo de Jerusalén en manos de los macabeos. Además, Hanukkah dura 8 días y se basa en el calendario hebreo, mientras que Navidad dura un solo día, 25 de diciembre, y se basa en el calendario gregoriano actual. Bueno, quiero entrar de lleno a lo que son el significado bíblico, histórico de la fiesta de Hanukkah, y bueno, para ello, el significado, bueno, no hay que olvidar que el significado verdadero de Hanukkah, que a diferencia de lo que sugieren las macabeadas, ese era un término que yo leí y me puse a investigar y se refiere a los Juegos Atléticos Judíos, a similitud de los Juegos Olímpicos de los griegos. Bueno, ellos también hacen las macabeadas y ellos fomentan mucho la cultura griega, tratando de integrarla con la cultura hebrea, lo cual pues es algo muy peligroso. Y bueno, ellos fomentan mucho, ¿verdad? La cultura griega, obviamente pagana, pero hay que decir que durante ese periodo que llamamos helenización judía, hubo muchos judíos que cayeron ante la forma de vida griega, donde se glorificaba el cuerpo humano y desde luego se adoraban los ídolos paganos de los griegos. Así es de que este fue el problema principal que desató, como lo vamos a ver enseguida, la batalla entre pues los judíos celosos de sus creencias y costumbres en contra de los griegos que trataron de imponerles sus dioses y sus costumbres paganas, a lo cual se le llama helenización. Ahora, hasta aquí quiero mencionar, al principio empecé hablando acerca de las tradiciones de cómo celebrar Hanukkah. No me voy a meter mucho en eso, pero sí quiero dar mi opinión muy personal. Soy de los que quiero tener mucho cuidado en cómo celebrar este tipo de festividades para no caer rápidamente en las vanas tradiciones que solamente pues enfatizan lo externo. Y tampoco soy crítico de aquellos que quieren celebrar Hanukkah de una forma muy tradicional o otros no. Cada quien es libre de hacerlo, pero al menos mi opinión personal y para la congregación creo que debemos de enfatizar más el sentido bíblico de esta celebración, más allá de las tradiciones humanas que se le han ido añadiendo con el paso de los siglos dentro de la tradición judía. Como toda celebración, se van agregando cosas que ya no corresponden al sentido bíblico original, de lo cual hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Ahora, volviendo al tema de la historia, decíamos que hubo un periodo de helenización. La cultura griega quiso imponer sus creencias, sus costumbres y también sus dioses. Y bueno, aquí el choque cultural fue cuando llegaron ante los judíos, ¿verdad? Que tienen un arraigo en su fe, en sus creencias, y fue ahí donde se desató esto que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de eso, bueno, empezar con algo básico también, qué significa Hanukkah y cuánto dura. Bueno, en hebreo la palabra Hanukkah significa dedicación y es una de las celebraciones más importantes del judaísmo hasta el día de hoy, aunque aclaro que no es parte de las 7 fiestas bíblicas, no es parte de las 7 fiestas principales. Sin embargo, el judaísmo la ha asumido por lo que vamos a ver ahorita, el milagro que hubo dentro de la historia. Y es necesario que nosotros también las conozcamos. Es que Hanukkah se pudiera decir que está a consideración de la fe de cada quien. Alguien dirá, bueno, yo solo celebro las 7 fiestas bíblicas, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño y nada más. Bueno, está bien. Eso es muy respetable. Si alguien más conoce esta fiesta y le da un sentido espiritual, obviamente enfocado en Yeshua, en nuestra experiencia, relación con él, adelante, también lo puede hacer y repito, obviamente considerando que hay muchas maneras de celebrarlo y hay muchas tradiciones de las cuales debemos de tener cuidado para no enfatizar la tradición por encima
del significado espiritual, histórico y bíblico de esta celebración. Ahora, en español se dice Hanukkah, pero la festividad de 8 días, por cierto, es lo que dura, es más conocida por su nombre en inglés y ahí lo pongo, que es Hanukkah con doble K y con H. Así es de que, bueno, como quiera que usted le quiera llamar o como quiera que lo encuentre, ¿verdad? Ya sea en su forma inglés o en español, pero es la fiesta que significa la fiesta de dedicación. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en esto, pero en este estudio le vamos a llamar por el nombre en español Hanukkah. Ahora, ¿cuándo se celebra esta festividad? Se celebra todos los años a partir del día 25 de Quisleu, que es el tercer mes del calendario hebreo. Hay que recordar que el calendario hebreo va en otra línea distinta al calendario gregoriano, que en nuestro caso, bueno, el calendario gregoriano, esta fiesta va a caer a finales de noviembre o inicios de diciembre o mediados, según el año. No se celebra un solo día como la Navidad, el 25 de diciembre. Según el año es la celebración, pero es en el 25 de Quisleu, que es el tercer mes del calendario hebreo. Y bueno, para aquellos que piensan que la fiesta de Hanukkah no aparece en ningún registro bíblico, quiero decirles que no es así. Aquí la pregunta es, ¿Yeshua participó en la fiesta de Hanukkah? Bueno, aquí cito Juan capítulo 10 del 22 al 24 que dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Vean, esa es la fiesta de Hanukkah. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Otra referencia, era invierno, pues en el mes de diciembre es lo más probable que fue esa fecha en que Jesús caminó por el templo, por el pórtico de Salomón. Obviamente el mismo templo que había sido rededicado por los macabeos en esta celebración de dedicación. Era el mismo templo que Yeshua conoció. Ahora, lo rodearon los judíos, dice, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y por qué quise citar hasta el verso 24? Bueno, pues por la pregunta que los judíos le hicieron, queriendo saber de una vez si él era el Mesías, para que lo declarara. ¿Y por qué en esa celebración? Bueno, aquí pongo, aunque es tema para profundizar más, algunas preguntas. Dice, ¿era Jesús para los judíos de su tiempo lo que Judas Macabeo había sido una generación anterior, 160 años atrás, poco más? Vamos a ver ahorita la historia bíblica, quién fue Judas Macabeo. Otra pregunta, ¿iba Jesús a levantarse contra el poder opresor pagano y ser el verdadero cumplimiento de la expectativa de Israel, restableciendo de nuevo la monarquía davídica en Jerusalén y gobernando ahí para siempre? Bueno, hay que recordar que la expectativa mesiánica en el tiempo de Yeshua estaba presente. Ellos esperaban, como lo hemos enseñado en otras pláticas, a un Mesías guerrero, a un Mesías que viniera a organizar un ejército para que liberara al pueblo de Israel de la opresión de los romanos. Algo muy parecido a lo que hicieron los macabeos. Así es de que quizás en esto tiene relación la pregunta que le hicieron a Yeshua en el templo aquel día de la fiesta de la dedicación, donde ellos celebraban desde luego un acto de libertad, de independencia de parte de los macabeos ocurridos casi 200 años atrás. Y bueno, la expectativa seguía, si ahora Yeshua sería acaso el nuevo Judas Macabeo que traería libertad a los judíos en su tiempo. Bueno, y sabemos ya, bueno, que Yeshua, pues sí era el Mesías prometido por Israel, pero no iba en su tiempo a proveer la liberación política de los romanos, de mano de los romanos, sino que proporcionaría la liberación del pecado y de la muerte por medio de su muerte y resurrección. Sabemos que Yeshua no vino como el Mesías guerrero, político, que restablecería el trono de David su padre, al menos no en su primera venida, ¿verdad? Eso está pendiente y lo sabemos bien para su segunda venida, pero él apareció más bien como un Mesías sufriente al dar su vida por el rescate del problema principal del hombre, que era el pecado, que también le esclaviza. Ahora,
Eso solo como comentario. La otra pregunta es, ¿qué se celebra en Hanukkah? Bueno, ya la mayoría de ustedes pues lo tiene más claro. Esta fiesta es usada para recordar un milagro que según la historia judía ocurrió en Jerusalén hace unos 2200 años aproximadamente. Para ese entonces los habitantes de Judea estaban bajo la ocupación del imperio griego, el imperio Seleucida, surgido de las conquistas de Alejandro Magno, y vamos a ver cómo fue ese choque cultural y religioso entre ambas cosmovisiones que llevó pues a una guerra que duró muchos años en la cual los judíos salieron victoriosos. Muy bien, quiero mencionar un poquito acerca del imperio Seleucida al que acabamos de hacer referencia porque algunos quizás no conozcan parte de esta historia. Sabemos, ¿verdad?, que Alejandro Magno fue aquel pues líder militar que conquistó el mundo de su tiempo. Estamos hablando de 200 años atrás de Yeshua. Y bueno, pues fue un capitán, un general que conquistó, ¿verdad?, el imperio persa, el medo persa, que era el que estaba en el poder en aquel entonces. Y él estableció su imperio, ¿verdad? Y de lo cual a su muerte, él delegó todo lo conquistado a sus capitanes para que se lo dividieran. Y precisamente el imperio Seleucida, que fue el que le tocó esta parte, esta región oriental, el Oriente Próximo, ahí se centraba su gobierno, y en el apogeo de su poder incluía, entre otras poblaciones, Anatolia Central, el Levante, Mesopotamia, Persia, la actual Turkmenistán, Pamir y algunas zonas de Pakistán. Toda esa parte, incluyendo desde luego el área de Judea, donde está Jerusalén. Así es de que ellos fueron los que heredaron todo ese vasto territorio de manos de Alejandro Magno y fueron los pues enemigos en su tiempo del pueblo de Israel. Ahora, aquí hablaremos ya obviamente de la rebelión de los macabeos y por aquí solamente doy un dato, aunque lo voy a explicar con más detalle. En el año 165 antes de Yeshua, la exitosa rebelión de los macabeos les devolvió la independencia y permitió la purificación del segundo templo de Jerusalén, que había sido profanado por los ocupantes griegos. De eso vamos a hablar. Ahí tenemos una imagen, ¿no?, que relata esa gran batalla y esa gran victoria de los macabeos sobre el ejército griego para lograr su independencia. Y de esto es lo que celebra precisamente esta fiesta de Hanukkah. Bien, entonces esto es precisamente una descripción breve de lo que consistió la rebelión de los macabeos en contra de los griegos. Pero bueno, quiero dar un poquito más de detalle, de contexto, dado que esta charla tiene más que nada el propósito de enfatizar la parte histórica de este acontecimiento que se celebra en Hanukkah. Bueno, esta rebelión sentó un precedente en la historia de la humanidad y lo voy a decir por qué. Fue la primera guerra de carácter ideológico y religiosa de la historia, porque nadie en el mundo antiguo había muerto por sus dioses. Solo los judíos pensaron que por su religión, que era la única religión monoteísta en ese tiempo, valía la pena morir. Así es de que en ese sentido, aunque ha habido muchas guerras en la historia, esta guerra, la guerra de los macabeos, fue muy particular porque más allá de ser una guerra solo por ganar territorios, como es lo característico, ¿verdad?, de las guerras antiguas, esta fue una guerra religiosa para defender su fe de la imposición de los griegos que quisieron pues cambiar sus creencias en el único Dios verdadero, y ellos obviamente tenían tanto arraigo y convicción en su fe, sabiendo que creían en el único Dios verdadero, que fueron capaces de sacrificar su vida antes de ceder a adorar otros dioses. Así es de que ese fue el carácter religioso ideológico detrás de esta batalla. Por otro lado, dice, pero no era solo una guerra contra los griegos. Hay que enfatizar que también era una guerra civil en parte, porque entre los judíos leales al judaísmo, a su fe en nuestro Dios, bueno, ellos también tuvieron que combatir a otros judíos que se habían helenizado y que estaban del lado de los griegos, en otras palabras, que habían sucumbido ante la cultura griega que venía arrastrando a toda la civilización de aquel tiempo, y ellos
algún sector del judaísmo, ¿verdad?, cedió ante esa, oleada, ¿verdad?, de culturización griega que venía en cada una de las poblaciones, y muchos llegaron a adquirir parte de las costumbres y hábitos griegos. Y esa fue una lucha en una guerra, pues, civil entre judíos leales, fieles a la Torá, y aquellos judíos que habían cedido su fe, ¿verdad?, para abrazar la cultura griega, que era pagana, desde luego. Ahora, una pregunta importante: ¿en dónde viene la historia de los macabeos? Porque alguien dirá, ¿de dónde sale toda esta información? ¿De algún libro de historia? ¿De dónde sale? Bueno, explicaré que conocemos los detalles de la lucha judía contra los griegos gracias a los dos libros de los macabeos, ¿verdad?, que aparecen como parte de los libros deuterocanónicos, o sea, no están dentro del canon de nuestras Biblias, ¿verdad? En las Biblias católicas los podrán encontrar dentro de los 7 libros que fueron agregados por la Iglesia Católica en su momento. Ahí aparecen los libros de Macabeos, que sería muy importante leerlos, hermanos, para poder nosotros mismos constatar de primera mano esta historia que estoy compartiendo. Pero no solamente aparecen esos 2 libros de Macabeos, sino también en los escritos del historiador judío Flavio Josefo, que fue un historiador que vivió poco después de Yeshua y que también da cuenta en sus libros acerca de esta celebración de la guerra de los Macabeos. Estas crónicas, pues, desde luego no estaban tampoco incluidas en el Tanaj, que es, pues, el libro sagrado del pueblo hebreo, ¿verdad?, lo que para nosotros sería el equivalente al Antiguo Testamento, porque la gran asamblea que compuso, fue compuesta por Esdras, en la época de Esdras, el escriba. Ya habían decidido muchos años antes cuáles eran los escritos que debían estar incluidos, y estos eventos aún no ocurrían. Así es de que Esdras, que fue el personaje junto con otros muchos ancianos en determinar como gran asamblea qué libros deberían de formar parte del canon del Tanaj, del Antiguo Testamento hebreo, pues este acontecimiento todavía no se daba. Así es de que tampoco son parte del Tanaj y tampoco son parte del Nuevo Testamento, porque ocurrió estos hechos entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre esos 400 años que hay entre Malaquías, los últimos profetas del Antiguo Testamento, y el nacimiento de Yeshua. Así es de que por eso es que no aparecen ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, y son considerados libros deuterocanónicos, o sea, fuera del canon bíblico. Ahora, los libros de los Macabeos fueron escritos en el primer siglo de la era común, porque aunque esto ocurrió, ¿verdad?, en el año casi 200 antes de Yeshua, fueron redactados, pues, en el primer siglo. Y bueno, Macabeos, el primer libro de Macabeos fue escrito originalmente en hebreo como un relato histórico oficial de la dinastía Asmonea, de lo cual vamos a hablar más al rato. Y el segundo libro de Macabeos fue escrito originalmente en griego y se basó en los trabajos previos de Jasón de Cirene. Hay que investigar todos estos nombres, por cuestión de tiempo no podemos ampliar mucho, pero esta es la información de cómo se escribieron, en qué época y con qué propósito. Ahora, entremos ya de lleno a la historia detrás de Hanukkah para ver qué pasó exactamente en esta guerra, quiénes fueron los protagonistas, por qué lucharon y todo lo que pasó. Bueno, tenemos que relatarnos un poquito al final del siglo VI antes de nuestra era, cuando el emperador persa Ciro el Grande permitió que los judíos regresaran a sus hogares después de 70 años de exilio en Babilonia, y convirtió a Judea en una teocracia semiautónoma, dirigida por el sumo sacerdote y las poderosas familias sacerdotales de Jerusalén de aquella época. Hay que recordar que debido a la desobediencia y el pecado del pueblo hebreo, ¿verdad?, primeramente las 10 tribus del norte fueron llevados por los sirios, ¿verdad?, fuera de su territorio, y ya no regresaron esas 10 tribus allá en el siglo VIII antes de Yeshua. Y bueno, en el siglo VI, bueno, le tocó a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín en el sur, que también fueran exiliadas a Babilonia por el rey Nabucodonosor, acuérdense. Entonces, sin embargo, después de 70 años y de acuerdo a las promesas de los profetas que dijeron que iban a regresar a su tierra, eso se cumplió gracias al edicto del emperador persa Ciro el Grande,
que permite que muchas familias regresaran a reconstruir pues su ciudad, Jerusalén, su templo, su fe, y quedaron pues bajo una teocracia, o sea, bajo el gobierno de Dios, pero con cierta autonomía, no completa libertad, independencia, y fueron dirigidos por el sumo sacerdote y las familias sacerdotales que había en Jerusalén. Ese fue el regreso del pueblo judío a su tierra en el siglo VI. Ahora, esa semiautonomía de Judea continuaría durante siglos, pero después de que Alejandro Magno conquistara la región en el siglo IV antes de Yeshua, las cosas cambiaron. Ahora, durante este tiempo, la dominación helénica, o sea, de los griegos, después de Alejandro Magno, en el cercano oriente, estimuló el desarrollo económico y la clase urbana sacerdotal dominante en Judea se benefició de esto, porque hubo un tipo de alianza, ¿verdad?, entre los sacerdotes, la clase sacerdotal en Judea, que eran los que gobernaban al pueblo judío, en donde los griegos, ¿verdad?, les cedieron ciertos privilegios y concesiones a cambio de que mantuvieran controlado al pueblo bajo el imperio griego. Ese tipo de alianzas que hay, ¿verdad?, entre gobiernos extranjeros que están en el poder y los gobernantes, en este caso la clase sacerdotal, que le fue muy bien económicamente con la condición, bueno, de que mantuvieran al pueblo judío pues sometido a los griegos. Y bueno, esta clase sacerdotal, bueno, pues se hicieron ricos, se empezaron a helenizar, o sea, a tomar la cultura griega y a ellos les fue de maravilla. Sin embargo, la mayoría de los judíos, el pueblo pobre, eran agricultores, comerciantes rurales, y pues ellos no adoptaron las costumbres paganas de los griegos, ellos se mantuvieron en su fe en el único Dios de Israel, manteniendo sus costumbres, de tal manera que ellos no se helenizaron, muchos de ellos, sino los que más fueron influidos por el helenismo, los que más fueron influidos por la cultura griega, pues fueron la clase sacerdotal, la clase privilegiada. Así estaban las cosas en Judea en ese tiempo. Ahora, la historia relata justamente que en el año 175 antes de Yeshua, Antíoco IV Epifanes ascendió al trono del imperio Seleucida, que en ese momento controlaba Judea y quiso imponer a los judíos la cultura pagana griega. Y ahí tenemos una imagen de lo que pudo haber sido Antíoco Epifanes, ¿verdad? Que el nombre, incluso Epifanes, significa que él se creía un semidios, así como muchos de los emperadores y gobernantes griegos tenían ese concepto, y pues eran adoradores de ídolos paganos, y ellos quisieron, como parte de una estrategia política, imponer a todos los pueblos que llegaban a conquistar su religión, sus costumbres, y eso era como parte de la helenización, cuyo propósito era dominar al mundo también a través de la cultura y no solo de la política y la guerra. Así es que ellos llegaron a Jerusalén, a Judea, tratando de imponer su cultura, y fue ahí donde hubo el choque cultural entre la cultura hebrea y la cultura griega pagana. Bueno, Antíoco nombró a cambio de dinero a Menelao como sumo sacerdote en Judea, a pesar de que no era de la línea sacerdotal y era un helenista pagano. Hay que entender que en aquel tiempo dentro de la clase sacerdotal había algunos muy ambiciosos que ofrecieron dinero a los jefes griegos a cambio de que los pusieran a cargo del gobierno en Judea como sumo sacerdote. Y en el caso de este personaje, Menelao, ni siquiera era de la línea sacerdotal de Aarón, y era un helenista pagano y fue puesto como sumo sacerdote ante la inconformidad de los judíos conservadores. Bueno, su nombramiento aquí dice, molestó a los judíos conservadores, y una vez en el poder, Menelao lideró un reino de terror e inició la helenización de los judíos, o sea, confabulándose con los griegos, iban a obligar a convertir a todos los judíos en adoradores de ídolos paganos, como una parte de la estrategia de dominación de los griegos, que tenían como costumbre imponer su cultura, su religión a todos los pueblos que gobernaban. Antíoco Epifanes también ordenó que cualquiera que fuera visto en Jerusalén practicando otra forma de religión que no fuera la suya, sería sentenciado a muerte de manera inmediata.
Donde quiera que encontraran las sagradas escrituras, el Tanaj, eran destruidas, y ordenó también que una fortaleza fuera construida justo al sur del templo para mantener vigilada toda la actividad de los judíos en el templo. Así es de que fueron solo algunas de las estrategias que él impuso en Jerusalén para tener el control político y religioso de toda la comunidad judía. Con el corazón de Jerusalén profanado, Antíoco retomó su camino hacia Antioquía, que era uno de los lugares que él quería mantener controlado y conquistado, y desde ahí él oficializó su política emitiendo un decreto formal a todo el reino. Su decreto decía, entre otras cosas, todo el reino debería ser un pueblo y que cada nación debía renunciar a sus costumbres. Vea, esa era la estrategia de Antíoco, ¿verdad? Que todos los pueblos gobernados por él deberían de renunciar a su religión y a sus costumbres y tradiciones para asumir la tradición y la religión de los griegos, que era pagana. Y desde luego ahí estaban incluidos los judíos. Muy bien, decía ahorita que, bueno, para ejecutar su decreto, eh, el emperador Antíoco Epifanes envió soldados a Jerusalén y pues controlaban todo, la vida pública, la vida política, la vida social y sobre todo religiosa de todos los judíos. Y los soldados, entre otras cosas, impedían a los judíos ofrecer holocaustos y sacrificios en el templo. Hay que recordar pues que establecieron pues una base militar justo enseguida del templo, como lo señalaba ahorita, para controlar todo lo que se hacía ahí y pues que el pueblo no se sublevara. Así es de que esa fue una de las medidas de control de Antíoco Epifanes, el líder griego en Jerusalén. Los judíos, bueno, fueron forzados a guardar costumbres extrañas, a construir altares y santuarios a los ídolos paganos, sacrificar y comer carnes inmundas, cosa que obviamente rompía con sus leyes dietéticas establecidas en Levítico. Y bueno, también, entre otras cosas, pues ellos estaban impidiendo que los judíos llevaran a cabo la práctica de la circuncisión con sus hijos, que sabemos que es parte, pues, del símbolo del pacto con Dios a través de su fe, y también los obligaban a quebrantar el Shabbat, que es otra de las cosas muy, pero muy características de la fe hebrea. Y todo esto era, pues, algo que causó pues mucha represión, muchas muertes y desde luego pues una lucha bastante complicada para el pueblo judío que tenía que someterse a los caprichos de los griegos, como podemos ver en esas imágenes, ¿no? Aquellos que circuncidaran a sus hijos, entre otras prácticas de la fe hebrea, pues eran quemados hasta morir. Y ahí vemos ejemplo de muchos judíos que fueron muertos, torturados, a causa de mantener su fe en el Dios de Israel y mantener sus costumbres y sus creencias. Muchos judíos, bueno, se vieron obligados a adoptar el paganismo. Hubo algunos que sí se dieron porque no quedaba otra, o cedías a lo que te imponían o te mataban. Así es de que hubo pues mucha gente que tuvo que ceder para no morir, pero hubo muchos que se sacrificaron como mártires conservando su fe y sus creencias ante la imposición de los griegos. Ahora, el colmo de todo llegó cuando en el año 167, antes de Yeshua, Antíoco Epifanes mandó erigir una estatua del dios Júpiter en el templo y sacrificó un cerdo sobre el altar. Este evento de profanación es conocido bíblicamente como la abominación desoladora, de lo cual estaré hablando al final, porque también Hanukkah tiene una perspectiva profética al final de los tiempos a través de esto que hizo Antíoco Epifanes al profanar el templo judío. Ahora, después de todo esto que estaba sucediendo, bueno, muchos judíos se resistieron a la helenización forzada de parte de los griegos. Algunos, obviamente, por martirio, tuvieron que entregar su vida para no cambiar ni renunciar a su fe. Y otros pues escaparon al desierto y algunos más trataron de rebelarse ante el ejército griego, como vemos ahí en las imágenes. Empezó la lucha, la sublevación a causa pues de esto que estaban haciendo, tratándoles de arrebatar su fe. Cuando la horrible persecución griega en contra del judaísmo estaba en pleno apogeo,
el anciano de la ciudad Matatiao, que se traduce como Matatías, que era el Cohen, o sea, el sumo sacerdote o de la clase sacerdotal, se rehusó, desde luego, junto con su familia, a obedecer la imposición religiosa de los griegos. Y aquí podemos leer en 1 de Macabeos 2, del 19 al 22, lo que él dijo. Incluso si todas las naciones que viven bajo el gobierno del rey le obedecieran y hubieran elegido cumplir con sus órdenes, abandonando cada uno la religión de sus padres, de todos modos, mis hijos, mis hermanos y yo viviremos de acuerdo al pacto de nuestros padres. No obedeceremos la palabra del rey, alejándonos de nuestra religión, ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Cómo ven? Esa fue la postura de Matatías Matitiahu, que era sacerdote, ¿verdad? En aquel tiempo, en el momento donde pues estaba en pleno apogeo la imposición de la religión pagana a los judíos. Así es que él decidió mantenerse fiel junto con su familia, a pesar de que los demás cedieran. Él dijo, nos vamos a mantener fieles al pacto de nuestros padres y a conservar nuestra fe en el único Dios de Israel, y no nos vamos a salir de ahí ni a izquierda ni a derecha. Eso para mí se llama convicción. Cuando el falso sacerdote impuesto por los griegos estaba a punto, vean, de sacrificar el cerdo, Matatías, como es su nombre traducido, lo apuñaló por la espalda, matando también al oficial griego que lo acompañaba. Y luego se dio vuelta hacia la multitud y anunció estas palabras que se registran en 1 de Macabeos 2:27. Síganme todos quienes estén a favor de la ley de Dios y que se aferren al pacto. Y ahí empezó la revuelta, hermanos, ¿verdad? Este hombre, un sacerdote judío, no se conformó, bueno, a la imposición pagana de los griegos, y él se levantó, pues matando, ¿verdad? Al sacerdote impuesto, al sacerdote pagano que les habían puesto y que estaba a punto de sacrificar un cerdo en el altar. Y bueno, junto con ello, pues hizo la invitación al pueblo que se unieran a ellos para luchar por su fe. Quienes se unieron a Matatías y a sus 5 hijos, llamados en hebreo Lohanan, Shimón, Yehudá, Eleazar y Jonatán, se dirigieron hacia las colinas, ya que sabían que probablemente los griegos volverían y eliminarían a toda la ciudad como venganza. Bueno, sabemos que una vez que él asesinó al sacerdote impuesto por los griegos, pues se venía una gran revuelta, una gran guerra. Sin embargo, huyeron pues a las colinas para formar lo que sería el ejército de los macabeos. En las colinas organizaron pues un ejército de guerrilla que era liderado principalmente por Yehudá o Judas Macabeo, como se le llama, el mayor de sus hijos, el hijo de Matatías, a quien le llamaban Macabeo. ¿Y qué significa Macabeo? Bueno, significa el martillo. Ya se han de imaginar, ¿verdad? Porque era duro, era un hombre de convicción, un hombre fuerte, y así le llamaban el martillo, y de ahí se traduce la palabra Macabeo, que es lo que caracteriza a este grupo de revolucionarios, de guerrilleros de la época en que estamos platicando. Macabeo también pues es un acrónimo de una palabra en hebreo, Mi Kamoja Beilem Ahachem, que se traduce como ¿quién es como tú entre los poderosos, Dios? Vean que era el grito de batalla del pueblo judío en esa guerrilla. Ellos gritaban esas palabras hebreas para levantar al pueblo a decir, ¿quién es como nuestro Dios, el único, el poderoso, Hashem? Y bueno, la gente se levantaba ante ese grito de batalla para unirse a esta guerrilla de los macabeos y levantarse en contra de los enemigos griegos. Dicho ejército, el ejército macabeo, pues emprendió una guerra contra aquellos judíos también. Dijimos era una guerra civil contra los judíos que se habían helenizado y que se habían hecho de parte de los griegos y que habían prohibido sus prácticas religiosas. Así es de que hubo también guerra en contra de la clase sacerdotal que se había vendido a los griegos y que estaba tratando de ayudarles a imponer el paganismo en el pueblo judío.
No sabemos exactamente cuál era el tamaño de este ejército macabeo, pero incluso los más optimistas dentro de la historia estiman que no eran más de 12,000 hombres. Este pequeño ejército se enfrentó contra el ejército griego que se calcula tenía un promedio de 40,000 hombres. Así es que vean, lo superaban a ración de 4-1, básicamente, y aún así no les importó levantarse para defender su fe en el único Dios verdadero y exponerse en la guerra, ¿verdad? Para enfrentar un ejército mucho más poderoso que ellos. Solamente para que se den una idea, los griegos no solo tenían superioridad numérica de 4-1, sino que también eran soldados profesionales que contaban con buen equipo, con entrenamiento y una manada de elefantes que eran como el día de hoy los tanques de guerra del mundo antiguo. Y ahí pongo solo una imagen de cómo pues se habían equipado. El ejército griego era uno de los más dominantes, ¿verdad? Que llegó a conquistar incluso a imperios que eran muy superiores en guerra, en experiencia, en equipo. Y bueno, pues no era cualquier ejército el que estaban enfrentando los judíos de la época. Los judíos pues eran ampliamente superados en número, estaban mal entrenados y tenían poco equipamiento y desde luego no tenían elefantes, pero lo que les faltaba de entrenamiento y equipamiento lo tenían en un espíritu de lucha y de combate, sobre todo pues partiendo de su fe en el Dios Todopoderoso que según la historia y ellos la conocían, los había sacado antes adelante y victoriosos contra pues grandes ejércitos como el ejército de los egipcios en la época de Moisés. Y bueno, todo esto apoyándose en el respaldo de la fe en su Dios, pues se hicieron a la batalla contra los griegos a pesar de la desventaja tan clara que tenían. La mayoría de las batallas ocurrieron al pie de las colinas que van desde la llanura costera de Tel Aviv, lo que es el día de hoy en Jerusalén, hasta la capital en Jerusalén. Los griegos intentaban llevar su ejército hacia los cañones naturales que conducían a las áreas de la montaña donde estaba la fortaleza del ejército judío, pero solo había unos pocos lugares en los que los griegos podían ascender. O sea, básicamente la estrategia judía fue llevar a los griegos hasta las montañas que ellos conocían y donde eran para ellos su fortaleza. Y fue precisamente ahí donde los macabeos eligieron atacarlos y les resultó la estrategia para vencer a un ejército más superior que ellos. Judas Macabeo y su banda de rebeldes derrotaron en varias ocasiones a los ejércitos griegos, a pesar de su superioridad, porque quizás algunos piensen que fue una sola batalla y no, fueron 25 años de lucha y una gran cantidad de bajas en ambos lados, hasta que los griegos llegaron finalmente a un acuerdo de paz con los judíos, a quienes no pudieron vencer, al menos durante esa época en que los macabeos, los hijos de Matatías, sobre todo Judas Macabeo, estuvieron al frente de un ejército, pues ahora sí sin experiencia, pero que les dieron gran batalla. Yo creo que la más grande batalla que tuvieron los griegos de la época fueron contra los judíos y su Dios. Judas finalmente captura Jerusalén en el año 164 antes de Yeshua. El templo pues se tuvo que volver a dedicar el ya conocido 25 de Quisleu debido a la profanación. Habían puesto ahí la estatua del dios Júpiter y habían sacrificado pues animales inmundos en el altar. Y fue así como se crearon las festividades de 8 días de Hanukkah, siguiendo el modelo de 8 días de Sukkot, que era la fiesta que le antecedía por ahí en el mes de septiembre, la fiesta de las cabañas. Ahora, ¿por qué 8 días? Bueno, estos 8 días de dedicación hacen referencia también a la fiesta de Sukkot o fiesta de las cabañas, el tiempo en que el rey Salomón dedicó el templo, tal como se registra en el libro de Reyes. El origen de los 8 días de Hanukkah está basado pues en el tiempo que se requiere para dedicar un altar durante 7 días, como fue en el caso de Salomón, según el libro de Reyes, en donde en esos 7 días se ofrecen sacrificios y el octavo pues es un día de nuevos comienzos. Así es de que ellos quisieron, bueno, de hacer la dedicación
como lo hiciera Salomón en su tiempo, tomándose 7 días para hacer sacrificios, hacer la dedicación del templo, y el octavo, pues convertirlo en un nuevo comienzo para la vida judía y su fe en aquel tiempo. Bueno, dice por aquí, primero de Macabeos 4, del 52 al 56, hablando de este momento de dedicación. Temprano en la mañana del día 25 del 9º mes, que es Quisleu, los sacerdotes se levantaron y ofrecieron sacrificios, como indica la ley, en el altar nuevo de quemado de ofrendas que habían construido. Fue inaugurado con canciones, arpas, laudes y platillos, celebrando así la inauguración del altar durante 8 días. Así es que fue una gran fiesta donde hubo sacrificios, donde hubo alegría, adoración a Dios por haberles ayudado a recuperar el santuario, que es el centro mismo de la fe de Israel. Y pues de esa manera, celebrando lo que hoy estamos recordando, Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Sin embargo, la reinauguración del templo no acabó con la lucha. Una guarnición griega se mantuvo apostada en Jerusalén, en la fortaleza llamada Acra, y el ejército griego sitió Jerusalén e intentó reconquistarla. Los judíos y los griegos debieron luchar muchas más batallas antes de que el conflicto terminase. Así es de que no todo terminó ahí, hubo más batallas, ¿verdad?, posteriores, pero finalmente ellos, los judíos, llegaron pues a reconquistar su ciudad y su templo, que es lo que estamos celebrando en esta fiesta de Hanukkah. Y lo que empezó como una reivindicación religiosa, como una revuelta, acabó convirtiéndose en una lucha política. Los macabeos fundaron lo que es llamada la dinastía real asmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel, que duró aproximadamente un siglo, del año 164 al año 63 antes de Yeshua, fecha pues en que llegaron los ejércitos de Roma para volver a someter a los judíos, pero al menos fueron 100 años de independencia, de libertad, debido pues al levantamiento de los macabeos. Vean, en el año 142 antes de Yeshua, durante el reinado del monarca Seleucida Demetrio, los griegos se cansaron de luchar contra los judíos y firmaron un tratado de paz con Shimón, el último sobreviviente de los 5 hijos de Matatías. Y en el año 162 antes de Yeshua, Eleazar cayó en batalla, porque alguien preguntará, ¿y qué pasó con los otros 4 hijos del sacerdote Matatías? Bueno, Eleazar cayó en batalla luego de incrustar una espada en el estómago de un elefante de guerra, vean, sobre el que creía que estaba el rey, y el elefante al morir cayó sobre él y lo aplastó. Por otro lado, Judas Macabeo, Yehudá, fue asesinado en la batalla de Elasa en el año 161, y Jonatán cayó en la batalla en el año 142. O sea, pues fueron muriendo, fueron sacrificándose los hijos del sacerdote Matatías, y Shimón fue el último sobreviviente con quien pactaron pues un tratado de paz en el año 142, ¿verdad? Y que, bueno, perduró por muchos años más gracias a la fe y a la valentía de toda esta familia que fundaron pues lo que es la dinastía asmonea, que luego en otro estudio estaremos hablando. En ese año Israel fue liberado del yugo gentil. El pueblo comenzó a escribir en sus contratos y acuerdos. Y ahí lo cito en primero de Macabeos 13, 41 al 42. En el primer año de Shimón, el gran sumo sacerdote, general y líder de los judíos. En esa época fue que finalmente lograron el pacto de paz con los griegos. Y de esta forma fue restaurada oficialmente la soberanía judía sobre la tierra de Israel. Así es de que ahí tenemos, esta es la historia detrás de Hanukkah. Bueno, solamente como comentarios adicionales, porque mucho se habla durante esta celebración del famoso milagro del aceite. Lo cierto es que la historia del aceite milagroso, que duró 8 días, pues no es mencionado en el libro de Macabeos, deben de saberlo. Solo aparecería siglos más tarde en el Talmud, que es el libro de tradiciones judías,
Por lo cual, bueno, si somos muy apegados a la historia bíblica, pues no podemos asegurar que ese milagro haya ocurrido. Muchos dicen pues que es solamente parte de la leyenda que muchos siglos después los judíos, bueno, explicaron así también como parte del milagro de la liberación de los macabeos, la historia del aceite milagroso que duró por 8 días encendido. No sabemos, no está escrito, no lo podemos dar como tal y quizás sea solamente parte de una tradición judía en los siglos posteriores. Y vean lo que dice el Talmud para citar dónde se habla de este milagro, cuando dicen: y cuando la casa real asmonea obtuvo ventaja y venció a los griegos, los asmoneos buscaron y solo encontraron un frasco de aceite con el sello del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, y solo contenía aceite suficiente para arder durante un día. Y fue ahí donde ocurrió el milagro y ardió durante 8 días. Esa es la leyenda, la historia que se cuenta como parte de la tradición judía posterior al evento. Hanukkah, entonces, es una de las 2 festividades que fueron agregadas al calendario judío por los rabinos, añadiendo a las 7 fiestas bíblicas ya establecidas en las Escrituras. Bueno, celebra básicamente 2 tipos de milagros. El primero, la victoria militar del pequeño ejército judío frente a los griegos. En segundo lugar, la victoria espiritual de los valores judíos por sobre los valores griegos. Las velas de Hanukkah simbolizan precisamente esta victoria espiritual. Ahora queremos aquí hablar más acerca de la interpretación que se da a esta victoria del ejército macabeo y cómo lo entiende, lo interpreta el pueblo judío hasta el día de hoy. Hubo 2 grandes milagros. Si observamos estos 2 milagros, es claro que la victoria militar fue un milagro más grande, porque además pues está confirmado históricamente por el libro de Macabeos y de otros libros externos como los libros de Flavio Josefo. Sin embargo, es el milagro del aceite el que conmemoramos en Hanukkah durante la festividad, ¿verdad? Y puede que la victoria militar haya sido más impresionante, pero como mencionamos en la lámina anterior, la batalla real fue algo más espiritual, no físico. Y es precisamente esta victoria espiritual la que es simbolizada por las velas de la menorá, de acuerdo al pensamiento judío. El fuego, el alma y la espiritualidad están conectados. Así es que aquí entendemos el por qué posteriormente, después de este acontecimiento, los judíos enfatizan más la cuestión de la parte de las velas, del aceite, de la luz, porque también se le llama la fiesta de las luces, porque para ellos reviste de un simbolismo espiritual donde ellos entienden que la batalla que se pudo constatar, la victoria militar, pues más que un esfuerzo de valor y de inteligencia de los ejércitos macabeos, fue un acto, un milagro, un acto espiritual donde Dios estuvo presente, y así es como se interpreta Hanukkah dentro del pensamiento hebreo. Las velas de Hanukkah, bueno, simbolizan la fortaleza interna espiritual del pueblo judío, que a pesar de todas las dificultades nunca se extingue. Es precisamente esta fortaleza espiritual interior la que le ha permitido al pueblo judío sobrevivir a los grandes imperios de la historia y tener un impacto monumental en la humanidad hasta el día de hoy. Así es de que quizás lo veamos más como algo simbólico, como algo tradicional, pero esta es la interpretación y el sentir del pueblo hebreo a partir de este acontecimiento de Hanukkah, donde las velas pues simbolizan la fortaleza espiritual del pueblo judío, que lo ha identificado hasta el día de hoy, porque no ha sido solo ante los griegos, ante los que han tenido que luchar. Antes de eso fue ante los egipcios, los babilónicos, los persas, los romanos, los griegos, desde luego, y bueno, ya nuestra época más reciente ante los alemanes, y bueno, en la época de la Edad Media ante los españoles, ¿verdad? Pensando en los judíos sefardíes, por donde quiera que han estado, han tenido dificultades para conservar su fe, pero se han mantenido debido a esa fortaleza espiritual que los caracteriza hasta el día de hoy. La lección de Hanukkah, bueno, la lección que nos enseña esta celebración es que todo sucede conforme a un plan divino.
nuestra obligación es reconocer que, como dice Proverbios 19:21, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, pero es la voluntad de Dios lo que se realiza o se realizará al final. Y creo que fue lo que sucedió en la celebración de Hanukkah y esta gran victoria de los judíos sobre el ejército de los griegos. Hanukkah nos enseña que nuestro camino no está en el progreso físico, intelectual o económico, sino en la intervención divina. Los judíos sobrevivieron por su fe y perseverancia, aún en contra de todas las posibilidades humanas. La aplicación de Hanukkah también para nuestro tiempo, bueno, ya sobre la interpretación del Nuevo Testamento, es que la rededicación del templo judío por los macabeos, después de haber sido profanado, apunta también de algún modo a la dedicación de nuestro templo personal, que es nuestro cuerpo, según señala Romanos 12:1, donde Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así de que nosotros también tenemos que rededicar un templo para el Señor, y es precisamente nuestro cuerpo, así como lo hicieron pues los macabeos en su tiempo. Bueno, y finalmente quiero terminar, hermanos, con una reflexión que tiene que ver con la proyección de Hanukkah en la profecía del final de los tiempos, porque dije ahorita que esa profanación que hicieron los griegos en la época de los macabeos, y se le conoce como la abominación desoladora, tiene un significado profético para el final de los tiempos, y es lo que voy a explicar brevemente para cerrar con este tema. Yeshua hace referencia a esta profanación en Mateo 24:15, cuando dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, obviamente es el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Así es de que el profeta Daniel muchos años atrás había hablado de la abominación desoladora, que en parte se cumplió en la profanación que hicieron los griegos del templo, pero no termina ahí su cumplimiento. Esta escritura, bueno, tiene referencia a Daniel 9:27, que dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, muchos dirán de qué se refiere esta profecía de Daniel, donde habla de que se va a hacer un pacto, se va a confirmar un pacto con muchos, se hará cesar el sacrificio y las ofrendas, y bueno, habrá dice, después de que la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y bueno, todo esto que explica a qué se refiere. Bueno, Yeshua profetizó que en algún tiempo futuro otra abominación desoladora ocurriría en el templo judío en Jerusalén, así como lo que hicieron los griegos al profanar el santuario de los judíos y sacrificar un cerdo y poner ahí la estatua del dios Júpiter. Eso fue una profanación, una abominación para nuestro Dios, pero no será la única. El tiempo de los macabeos, según la profecía de Daniel y la interpretación de Yeshua, la mayoría de los intérpretes de la profecía bíblica creen que esa profecía de Daniel 9:27 estaba refiriéndose de algún modo al anticristo, quien hará algo muy similar a lo que hizo Antíoco Epifanes en la época de los macabeos, de profanar el templo judío, a lo cual se le llama una abominación. Y bueno, esto es confirmado por el hecho de que algo de lo que Daniel profetizó en Daniel 9:27 no ocurrió en el año 167 antes de Yeshua, con la profanación del templo por Antíoco Epifanes. Antíoco no confirmó un pacto con Israel por 7 años, como dice la profecía. Eso lo hará el anticristo al final de los tiempos, que pactará, establecerá un pacto con Israel por 7 años, y entonces lo romperá al hacer algo similar a lo que hizo la abominación desoladora en el templo judío a la mitad de la semana. Así es de que sabemos que
después de que se derribó el segundo templo en el año 70, después de Yeshua por los romanos, ya no hay otro templo hasta el día de hoy. Los judíos no ofrecen sacrificios, puesto que no tienen un templo, pero sabemos que el cumplimiento de las profecías finales es que los judíos volverán a restablecer y reconstruir su tercer templo, en el cual también habrá un acto de profanación por el anticristo al final de los tiempos para dar cumplimiento a esta profecía llamada la abominación desoladora. Así es de que, hermanos, con esto, con este comentario profético terminamos. Les deseamos feliz Hanukkah a todos los que están celebrando desde el día 10 por la tarde. En este año 2020 cayó en jueves 10 de diciembre por la tarde, que empiezan las celebraciones hasta el día 18. Bueno, en mi caso hoy estamos por cuestión de tiempo y coordinación con mi familia por celebrar una cena. Ahorita que termine esta charla para celebrar en familia pues Hanukkah y compartir esta historia, este milagro de fe, de cómo el pueblo de Israel se pudo imponer y no renunciaron a su fe en el único Dios verdadero a pesar de la imposición, lo cual sigue siendo un gran milagro y un ejemplo para nosotros a seguir el día de hoy. Así es de que, bueno, hasta aquí yo termino mi charla. Nos quedan un poquito menos de 10 minutos para los comentarios, para que ahora sí abran sus micrófonos y participen. Díganme qué les pareció esta charla, cuyo propósito fue enfatizar la parte de la historia bíblica de la guerra de los macabeos en contra de los griegos, que es el centro de la celebración de Hanukkah el día de hoy. Como dije, pues el día de hoy la gente lo celebra de diferente manera, con diferentes costumbres y prácticas y tradiciones, pero no hay que olvidar que esto es la esencia de la celebración de Hanukkah, el milagro que pudo hacer el ejército de judíos ante un ejército que lo superaba en mucho, pero que no se dejaron vencer y mantuvieron su fe al final y lograron su independencia. Así es de que, bueno, hermanos, platiquen ahora sí. Sí, shalom, shalom. Shabbat shalom. Amén. Adelante, Gabriel. Sí, quiero agregar, ¿verdad? Fue muy interesante la enseñanza. Hubo algo que yo el año pasado, cuando tuve la oportunidad de enseñar esto de Hanukkah, que fue lo que provocó la victoria de ese pequeño ejército, de esa familia contra todo un imperio. Y es que hubo una situación que contaban con el favor de Dios, porque en respeto al Shabbat, ellos recogían las armas porque estaban en Shabbat y no peleaban. Entonces el ejército enemigo se aprovechó de esa situación y iban y se escondieron en cuevas y luego les pusieron ahí fuego y humo y no se defendían porque era Shabbat y prefirieron morir a desobedecer el santo día. Entonces murieron mil personas, murieron en ese tiempo. Entonces pues se pusieron a hablar con el Señor y pues vamos a perecer si seguimos así. Entonces el Señor autorizó que por la preservación de la guerra, de la vida, y que se levantaran y se defendieran y ganaron. Tuvieron la victoria. Pero fíjense, o sea, aquí hay que hacer notar que la convicción tan fuerte que tenían estas familias y aunque fueran a morir, mujeres, niños, ni modo, pero respetamos el séptimo día. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el Señor se agrada, que a pesar que le estaba costando perecer, pues el Señor estuvo con ellos y les da la victoria. Y recuerdo cuando les mostré que la cuestión de los macabeos, pues no lo vemos en el canon de Esdras, pero sí lo vemos en la Septuaginta. Ahí fue donde se puso la historia. Posteriormente, porque me hicieron la pregunta, familia católica que tenemos, y pues también los cristianos, mi familia, que por qué no tenemos esos libros macabeos en nuestro canon, en nuestra Biblia. Y yo les señalé que en la Septuaginta ahí estuvieron, y luego después en el Concilio de Palestina, que fue en el 95, después de la destrucción del Concilio de Jamnia. Entonces ahí los fariseos lo quitaron. Yo creo que les dio vergüenza porque pues que ellos no supieron repeler al ejército griego, pero mejor se le andó una familia.
Pues en el 95, en ese concilio de Jamnia, lo retiraron los mismos rabinos, y posteriormente ya en el concilio del año 382, cuando hace el canon católico, pues ellos lo incluyen, porque estaban en la Septuaginta. Pero después ya llega Martín Lutero en el siglo XVI y no lo consideró y él lo retira otra vez. Por eso es que nos perdimos pues la riqueza de esa historia por muchos años, porque pues en nuestras Biblias cristianas, a razón de Martín Lutero, pues él lo quitó y pues es muy rico en historia y sobre todo en convicción. Pues es muy importante, como tú lo señalaste, pues que le den una hoja, una volteada, un ojo. Lo vamos a encontrar en la versión católica o en la Biblia de Jerusalén. Ahí podemos encontrar esa historia de primera y segunda de Macabeos, porque todavía hay una tercera y cuarta de Macabeos, pero esas no las quisieron colocar en tanto Jerusalén como las demás religiones, católico y cristiano. Hay una tercera y cuarta de Macabeos, pero pues hay que leerlas, ¿verdad? Pero sobre todo poner énfasis en la convicción de ese pueblo en ese tiempo. Y pues eso nos deja también a nosotros una muestra de cómo el Señor se agrada, que a pesar de las circunstancias que andamos en sus ordenanzas, pues el Señor nos bendice. Amén. Gracias por tu comentario, Gabriel, y es un buen complemento para ver todas las vicisitudes que tuvieron que tener los judíos para defenderse, como tú decías, en un momento donde los enemigos sabían que en Shabbat no iban a hacer nada, se iban a dejar matar, y así fue el principio hasta que pudieron encontrar la manera de vencer. Hola, Shabbat Shalom. Amén, Mónica, adelante. A mí también se me hizo muy interesante el tema y pues es algo que tenemos que saber, ¿verdad? Sobre todo, pues como usted comentaba, la convicción, que a veces en estos tiempos, pues uno, a veces, por cosas, pues a veces muy insignificantes, pierde la convicción. Y aquí vemos que pues los judíos lucharon por lo que ellos creían y que eso es lo importante, o sea, que debemos de confiar en, pues, en nuestro Señor y pues mantenernos firmes en su palabra y sobre todo conocer la historia, ¿verdad? Para tener la verdad de todo esto. También se me hizo muy interesante eso de la historia de los macabeos, de que la verdad voy a investigarlo, a leerlo y se me hizo muy, muy interesante. Muy bien, gracias por tu comentario, Mónica. De eso se trata, afirmarnos la fe, afirmar la fe, sobre todo en tiempos donde, créanlo, no estamos muy lejos de también tener que pasar por la persecución. Y bueno, tenemos que estar preparados e inspirándonos en estas historias de la Biblia. Yo sí estaba, la verdad, muy renuente con esto de Hanukkah por lo mismo de que, bueno, veníamos de que a traer tradiciones, o sea, yo desde hace como 5 años, yo creo, empecé a dejar la Navidad poco a poco porque vi que no era definitivamente nada. Un día me detuve a pensar, dije, Señor, no creo que todo esto, digo, sea lo que tú quieres. O sea, el andar estresada, siempre andaba estresada, igual en la iglesia, que por adornar y que por la cena y que cosas muy efímeras y cosas que nada tenían que ver, yo creo, con lo que realmente a Dios le agradara. Ahora que llegamos al entendimiento y que sabemos que verdaderamente no es lo que a Dios le agrada, dije, bueno, no quiero volver a caer en lo mismo y hacer algo nada más porque todo el mundo lo está haciendo y porque viene de el pueblo de Israel y donde estamos conociendo y tomando, bueno, volviendo a las raíces, ¿sí? Entonces, no tomar costumbres y sabiendo después, empezando a investigar también que ellos, bueno, traen costumbres babilónicas arraigadas también. Entonces nosotros romanos, de los romanos y ellos de los babilónicos, y dije, vamos a llegar a lo mismo. Entonces primero yo quise también investigar, digo, estar bien segura de qué es esto. Entonces a mí me llamó la atención lo que dijo Michael Root y me dejó un poco más convencida la idea de que lo importante fue la rededicación del templo. Y es, en la Biblia, sí, varias veces se menciona desde Números que se rededica, la rededicación del templo y nosotros como templo de Dios, ¿verdad? Nuestro cuerpo, rededicarlo a Él. Entonces a mí me pareció más por ese lado, tanto que el milagro que mucha gente menciona, como decía usted, el milagro de los 8 días, sí. Y ahora que vemos que pues, realmente no está escrito, no es algo que sea a lo mejor que se pueda comprobar. Me interesa, ¿cómo se dice? Me incliné más hacia lo de rededicar el templo.
Ujú. Era lo importante, ¿verdad? Porque finalmente era el templo donde se ofrecían los sacrificios y donde se comparte la Torah, que es la verdadera palabra de Dios. Entonces, pues ya por ese lado como que ya todavía sí no del todo. A lo mejor no voy a hacer muchas cosas, yo creo que se hacen, pero sí me parece una buena oportunidad también para compartir con las demás personas y empezar a mostrar, ¿verdad? De que no es la Navidad algo que viene directamente de la voluntad de Dios, ni de la Biblia, ni mucho menos, sino Sí. esto que sí es algo que está un poco más enfocado pues a lo que Dios quiere para nosotros, o a la voluntad de Dios, pues. Bien, Tina, gracias por tu comentario. Y bueno, sí, yo le recomiendo que cada quien, bueno, primero se informe, analice. Yo hoy lo que quise es enfatizar lo que se puede comprobar, que está en la historia, que está en los libros de Macabeos que podemos consultar. Pero igual como la Navidad y otras celebraciones, cada quien le da el enfoque que quiere y peligrosamente sí hay gente que le da más lo de la tradición. Incluso mucha gente no entiende, como dije al principio, más que simplemente fue una fiesta judía y me quedo con la comida, ¿verdad? Los fritos muy ricos y hasta ponen, algunos tienen hasta árbol de Hanukkah, ¿sabían? Y los regalos hacen casi como si fuera la misma Navidad, nomás que con el enfoque de Hanukkah. Pero sí, hay peligro, ¿verdad?, en salir de una tradición pagana y luego entrar a otra, que aunque tiene una base pues más histórica en la Biblia, pero nos podemos desviar y es lo que hay que cuidar, ¿verdad? De no otra vez terminar en otra tradición que nada tenga que ver con la esencia de nuestra fe y eso hay que cuidarlo. Por eso yo digo, en el caso muy personal, nosotros no nos enfocamos mucho a todas las partes de la fiesta como tradición, sino hablar del acontecimiento, orar, leer la escritura y dar gracias. Y sobre todo, como decías, dándole un enfoque de la dedicación. Para mí lo más importante, en mi opinión, es el milagro de cómo el pueblo de Israel se sobrepuso por su pura fe para no claudicar, porque vean, la imposición era difícil. Levantarse contra un ejército como el griego realmente fue un milagro. Y Dios les dio la victoria, les dio la independencia, recuperaron su territorio, su fe y rededicaron su templo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer todo el tiempo, porque estamos siempre combatiendo con fuerzas espirituales malignas y pues hay que estar rededicándonos, como dice Pablo, ¿verdad? Haciendo ese sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor, que es con nuestro cuerpo, para agradar a nuestro Padre. Así es de que, pues cada quien hágalo como pueda. A veces puede ser algo muy sencillo, ¿verdad? Porque quienes hacen una celebración más tradicional, pues sí, preparan comidas fritas y hacen, como dice Tina anteriormente, la Navidad era todo una preparación y muchos lo hacen en Hanukkah, pero no tienen que hacerlo así. Nosotros vamos a hacer hoy una cena familiar, vamos a hablar un relato de la historia, orar por mis hijos, hablar de lo que es la dedicación, el conservar la fe, ¿verdad? Y básicamente es todo orar y de esa manera lo vamos a hacer nosotros, pero cada quien a su consideración y sobre todo recordando que pues las fiestas ahora sí que tenemos, no obligadas, pero sí por encomienda, pues son las 7 celebraciones bíblicas. Esta es adicional para quien lo quiera celebrar. Si no lo celebran, no les pasa nada. Y si lo celebran apropiadamente, pueden sentir bendición. Eso ya es decisión de cada uno. Y por ahora, pues muchas bendiciones. Muevan su manita todos para de esta manera despedirnos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y ya nos estaremos viendo el próximo Shabbat. Cuídense mucho. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.